Muy bien, jóvenes. Bienvenidos a su clase, el ciclo de carbono. Vamos a reincidir a lo que hemos visto esa parte, ¿ya? Vamos a recordar de nuevo. Acuérdate que el ciclo de carbono son las transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en sí, en su estructura, en los intercambios entre la biosfera, atmósfera, hidrosfera y litósfera. ¿Ok? El ciclo del carbono también consiste en un proceso muy complicado, cuyos elementos principales pues no, vamos a ver los que vamos ahorita a mencionar, ¿no? Generalmente está compuesto por carbono, ¿no? El hidrógeno, ¿no? El oxígeno, y elementos que también se forman junto a él, ¿ya? Vamos a verlos a continuación. A ver, el carbono, a pesar de que está almacenado en el aire, en el agua y en el suelo, en forma de un gas. ¿Este gas cómo se llama? Dióxido de carbono. No te olvides, el carbono está bajo la forma de dióxido de carbono. ¿Ya? En el aire está presente como gas, ¿sabes? Que el gas de CO2. En el agua está de forma disuelta, el CO2. Y en el suelo también, ¿no? En el suelo también está de forma dispersa. Eh, el CO2 está disponible en cantidades abundantes en el medio, es decir, hay en todas partes. ¿Sí? Seguimos. ¿Para qué sirve? A ver, vamos a ver. ¿Para qué sirve? A ver, generalmente esto sirve para la sobrevivencia de los seres vivos, o sea, nosotros. ¿Cierto? En nuestro planeta, debido a que depende de la producción, ¿ya? Que es el alimento básico y fundamental para el ser vivo. Ahora, profesor, ¿qué es lo que en sí nos encierra esto, no? Profesor, acuérdate que el dióxido de carbono es absorbido o es retenido por las plantas para la producción de oxígeno, ¿ya? Si nosotros no tenemos oxígeno, simplemente no vamos a sobrevivir, ¿ya? No vamos a poder, imagínate, estemos llenos de puro CO2, ¿no? No hubiera oxígeno para respirar y generalmente eso nos causaría pues, no, la muerte, ¿no? Acuérdate que el carbono es un componente esencial para los vegetales y los animales. Nosotros también estamos formados de carbono. La mayoría de nuestro cuerpo está formado por cadenas y cadenas de carbono. ¿Sí? Si tú dices, no, profe, yo estoy formado por carne. Claro, pero tu carne está compuesto por ciertos elementos que se forman o se unen y forman cadenas. Entre su mayoría, su composición química, tienes carbono, ¿no? Carbono también. Las plantas tienen carbono, los animales tienen carbono. ¿Ya? Composición, ¿ya? Es un componente esencial para los vegetales, ¿no? Y animales, así es, componente esencial para los vegetales y los animales. ¿En qué dónde interviene, profe? Interviene en la fotosíntesis. Acuérdate, interviene en la fotosíntesis bajo la forma de dióxido de carbono. Profesor, también puede estar el dióxido de carbono mezclado con otras sustancias también. Pues también está formado como ácido carbónico, H2CO3, ¿no? Tal como se encuentra en la atmósfera. Así es, en la atmósfera se encuentra como ácido carbónico, dióxido de carbono, ¿no? De repente este está formado con hidrógeno, de repente está en el agua también, ¿no? Entonces acuérdate que está en el agua, en el suelo, está en el aire, ¿no? Claro, ¿está solito el carbono? No está solito, no está solito, ¿sí? No está solito el carbono. Siempre está unido o formándose junto con otros elementos y forman moléculas, ¿no? ¿Qué más podemos hablar del carbono? El carbono, acuérdate que es la reserva fundamental de carbono, no, sus moléculas de CO2, bueno, generalmente de oxígeno, ¿ya? Que los seres vivos puedan asimilar, ¿no? Es la atmósfera y la hidrosfera. Este gas está en la atmósfera, en una concentración del más del 0,03%. ¿Ok? Acuérdate, ¿eh? El CO2 está en la atmósfera con una concentración más o menos de 0,03%. Y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de dióxido de carbono se consumen en los procesos fotosintéticos. Fotosintéticos, bueno, digamos, las plantas intervienen demasiado en este ciclo, ¿no? Acuérdate que nosotros somos los consumidores de las plantas, somos los destructores de la planta, de ahí la conciencia, ¿no? Que creo, ¿no? De que por eso que es, no, sembramos una plantita para ¿no? Eliminar cierta contaminación. Por ejemplo, en el último estudio, bueno, hace tiempo, hace últimos 5 o 4 años por lo menos, cuando se hizo un estudio a la ciudad de Trujillo y a la ciudad de Chiclayo, ¿quién crees que era más contaminante? ¿Eh? ¿Quién crees que era menos habitable para nuestra salud? Vamos a hacer una pausa acá, a ver.
Conversemos. ¿Alguien conoce Trujillo? ¿Alguien dice yo? Yo, Ya, muy bien. ¿Quién fue? yo, profesor Josué. Bien, José. José, cuando tú vas por Trujillo, de repente entras a una urbanización, ¿qué vas a encontrar siempre en medio de cada urbanización o de cada zona? Gente, Muy aparte de la gente, obvio. eh, ¿cómo se dice? Ciudades. Pero no me entiendes la idea. A ver, ¿puede repetir, a ver, A ver, profesor? por ejemplo, si tú vas de repente a... No, José Leonardo Ortiz, ¿no? Tú vas, José Leonardo Ortiz tiene su parque principal, digamos. Posterior a eso, después de repente tú dices, no, este es el Naranjal, este es de repente Tahuantinsuyo, este es el Banco Inca, digamos, algo así en Chiclayo, ¿no? Y tú entras a esa zona, pues, ¿no? Tú entras, voy a entrar, a ver, vamos a ver a Las Flores. Tú entras a Las Flores, que pertenecen a La Victoria, ¿no? Tú entras a Las Flores, pues ves material, construcción, nada más, ¿no? Tú sigues caminando, te caminas toda la manzana o toda la cuadra, y pues nada más vas a ver qué casas y nada más, ¿no? Pero en Trujillo es diferente. En Trujillo tú vas, Sí, es entras a diferente, una urba, profesor. tú entras a una urbanización, en medio siempre vas a encontrar, ¿qué vas a encontrar siempre en medio? En cada, y hay un montoncito. ¿Qué Pequeños encuentras? parques, pequeños Parques, parques. Ajá. pequeños parques. En cada urba siempre hay pequeños parques, ¿no? Por ejemplo, de repente yo me quiero ir ahorita, no sé, a Chiclayo, ¿no? Y imagínate que la Feria Balta, si tú te vas a Chiclayo, la Feria Balta, fuera un parque, ¿no? Imagínate, ese sería de contaminación, descontaminación del ambiente, ¿no? Sería algo en qué novedoso en qué invertir, pero lamentablemente no es así, ¿no? Acuérdate que nosotros, en las avenidas principales, no son aptos para estar ahí, pues, ¿no? Conviviendo. Imagínate una persona que se pase más de 7, 8 horas vendiendo ahí. Ha respirado o se ha contaminado sus pulmones, ¿no? A diferencia de allá, no que significa que esté más grande. ¿Por qué nunca el Papa puede llegar acá? ¿O por qué nunca el Papa puede llegar a otro sitio que no sea Trujillo? A ver, ¿alguien me puede decir por qué? De repente se los han dicho. ¿Por qué el Papa nunca, Puede ¿por qué el Papa nunca puede llegar a Chiclayo? que él puede enfermarse de los pulmones, No tanto eso. Ah, claro, puede ser una causa, ¿no? ¿no? La Por la contaminación. contaminación. Por la contaminación, porque no hay muchas plantas. Ya, puede ser algo así, pero te explico. A diferencia de nuestras calles, por ejemplo, tú ves, no sé, a ver, nuestras avenidas principales, por ejemplo. Vas por la Pedro Ruiz, de repente vas por la Balta, ¿ya? Es una sola pista con doble carril, es una sola pista, la misma pista utiliza el mismo carril, utilizan tanto de ida o solamente un carril de ida, ¿no? En Trujillo es distinto, ¿no? Las pistas son más anchas. Digamos que la mayoría de avenidas o calles son de doble carril, tanto de ida como venida. Entonces, cuando llega llega incluso hasta un famoso o algo y quiere pasar por las calles, no va a tener ni un problema, ya que la longitud de las calles son más amplias, ¿no? Incluso, por ejemplo, el corso primaveral, ¿no? El corso primaveral, la gente no se muere o no se aglomera porque las calles son amplias. Digamos que son dos calles en una, ¿no? Entonces, la gente puede caminar normal, seguir de repente al famoso o al papa, de repente llega, de repente, no sé, un pastor y tú lo sigues, ¿no? La gente se aglomera y no se va a tener problemas de aglomeración o de que se apriete, ¿no? O que se asfixie. En cambio nosotros no, pues, ¿no? Y nosotros no podemos, imagínate que el papa justamente llega a la catedral de Chiclayo, a ver, vamos a ver. Imagínate que el Papa llega a la Catedral de Chiclayo. ¿Ya? ¿Tú qué crees que la gente soportaría la anchura de las calles? Imagínate, metidas todas por Palta, No, José, son muy reducidas, ¿no? Profesor refiere que cuando vienen personas más importantes los muchos es limpian. pobre. Sí, Aglomeran mucho. mira, te explico una cosa. Ya que quiero llegar con eso, te explico a qué quiero llegar con esto. Y te voy a explicar a través de un pizarrón, ¿ya? Te voy a explicar a través de un pizarrón para que me entiendas, profe, ¿por qué habla de ese tema? Profesor, Mira, cuando llegan personas importantes los limpian las personas. Después Mira, cuando digamos hay esta cosas, parte de aquí, ¿ya? No, mira. Ahí. Este puede ser Arequipa o de repente Trujillo, porque también tiene calles anchas.
¿Ya? Vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? De repente yo puedo soportar, de repente acá, ¿no? Mantener las personas ahí, ¿no? A ver, vamos a suponer, de repente que ahí tenga personas, ¿no? Ahí, aglomeradas o siguiendo, pero va a haber un espacio regular porque el lugar o el espacio de almacenamiento es amplio. Pero ¿qué pasaría de repente si estoy en una calle angosta, ¿no? De repente una calle donde voy a estar apretadísimo, ¿no? La gente va a estar apretada. ¿No? Ahora yo te pregunto, ¿en dónde habrá más dispersión? ¿No? Más para que corras o más para que camines, ¿no? Generalmente es una calle amplia para que puedas desplazarte. Arequipa. En Ah, Arequipa. En bueno, Arequipa. ahora yo te explico, profe, aquí quiero llegar a esto, a lo siguiente, voy a llegar a lo siguiente. ¿Por qué les... Allá, que ahí es todo muy Entonces, apegado, no hay espacio. cuando haya aglomeración de gente, todos que expulsamos, toda esta gente que está expulsando, Dióxido, dióxido De de carbono. carbono. Dióxido de Dióxido carbono. de carbono. eso quiere decir que hay más aumento de dióxido de carbono, pero hay una consideración reducible de oxígeno. Oxígeno. Es por eso que cuando la Oxígeno. gente... Pueden, pueden Oxígeno. sofocarse, Afirmativo. Por ejemplo, ¿viste el asfixiarse. reportaje ¿viste el reportaje Huelga, de la discoteca, ¿no? En un callejoncito se asfixiaron. ¿Por qué crees que se asfixiaron? Porque porque fueron multitud de Falta de gente. oxígeno. Había muchos CO2. Falta de oxígeno. Mucho dióxido de así, carbono, pero menos oxígeno. mucho Profesor, dióxido de carbono. Profesor, porque transpiran. Pero es como en... No, Es lo que estaban haciendo. lo que tú expulsas es dióxido de carbono general. Y cuando no hay una fuente de oxígeno te mueres. Y mira, y ahí que ahí nadie murió pisado, ¿ah? O sea, ahí a la chica nadie lo pisó, simplemente estuvo apretada, nada más. ¿Ok? Solamente estuvo apretada. Estuvo apretada nada más. Pero en ese cuartelito, en esa escalerita ya no había pues más oxígeno, ¿no? Ya no había oxígeno. Generalmente había demasiado CO2 y cuando hay CO2 te mueres, pues no te desmayas y chao. No, eso pasó, ¿no? Eso pasó. Entonces, imagínate Chiclayo, trajéramos de repente, no sé, a los BTS, de repente le trajimos a Bad Bunny, ¿no? Aquí la concentración de dióxido de carbono va a ser el doble, ¿no? Porque las calles están muy amontonadas, aparte que no tenemos, toda nuestra parte está muy contaminada, ¿no? Toda esta zona de acá que estaría aglomerada, imagínate que se cierre. Por algún motivo, pum, cierran, ¿no? O se aglomeran o se estancan, ¿no? Toda esta zona de acá es muy peligrosa. Y generalmente la reducción del oxígeno va a ser mayor, ¿no? Menos oxígeno, no, menos oxígeno y mayor. Profesor, pero es una calle abierta. Claro, es una calle abierta, pero es muy aglomerada. Los calles no son anchos, ni siquiera para transitar. Entonces, generalmente aparte del lugar que está muy contaminado, pues obvio que vas a tener que dejar de existir, ¿no? De vivir. Porque las calles son bien contaminadas. No solo, profe, acá solamente en Chiclayo, no en Chiclayo, donde te vayas, en Piura, en Arequipa, donde tú vayas, siempre vas a encontrar zonas no aptas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra capital, bueno, en la ciudad de la amistad, lugares muy contaminantes, y ya te lo voy a mostrar a través de un mapa, ¿no? Donde generalmente se ha esparcido el COVID en mayor cantidad también, donde también los gases contaminantes son muy fuertes ahí también, ¿no? Entonces ya te lo voy a mostrar terminando esta diapositiva, ¿ya? Una vez terminando esta parte, vamos a ver su descomposición. Las plantas y los animales al morir restituyen el carbono al medio, o sea, una vez que nosotros morimos, o las plantas también mueren, restituyen el carbono al medio en forma de CO2, ¿yo? Y la materia orgánica que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo. Es decir, por ejemplo, tú mueres, ese carbono o ese dióxido, ese carbono, ¿no? Que también expulsas de tu cuerpo, es aprovechado, ¿no? A través de la descomposición por otras plantas, ¿no? Es por eso que a veces en otros países, ¿no? Cuando mueren, hacen dentro de un jardín y los entierran en forma fetal a sus muertos, ¿no? Y a veces sin cajón, ¿no? A veces solamente una pequeña sábana, ya están preparados ahí, ¿no? Y los entierran, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque esa descomposición hace de qué? De que esa tierra se fertilice, ¿no? Se fertilice y, pues, ¿no? Por eso que a veces ves los campos o los jardines llenos de vegetación, ¿no? Claro, hablando de los cementerios privados, ¿no? No de los nacionales, ¿no? Porque nacionales lo que encuentras es pura tierra. No, hablamos de los cementerios privados, ¿no?
Imagínate si nuestros cementerios nacionales fueran así, ¿sí? Fuera algo, ¿no? Lleno de pura grasa, de grasa, ¿no? Que nos sirviera, ¿no? Para poder caminar, ¿no? Las plantas toman el carbono del CO2, acuérdate, las plantas toman el carbono del CO2 del agua. A eso me refiero a plantas acuáticas. El CO2 que también está en el aire del suelo, también es absorbido o es tomado por las plantas terrestres. Y con la energía de la luz solar producen alimentos. Sus alimentos, por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, el almidón y la celulosa son alimentos de las plantas, que genera a través de la absorción de CO2 con la energía solar, ¿no? Llamado fotosíntesis. ¿Y las plantas que liberan? Liberan el oxígeno, ¿no? ¿Para qué liberan el oxígeno? Para la respiración de los seres vivos, los demás seres vivos, ¿no? Este proceso se denomina fotosíntesis. Acuérdate que los animales herbívoros se alimentan de las plantas, ¿ya? Pero las plantas están formadas por carbono. Entonces los herbívoros pues, digamos, toman el carbono o absorben el carbono, pues, ¿no? Consumiendo estas plantas, ¿no? Usan los compuestos orgánicos para vivir y forman su propia materia. Acuérdate que los carbohidratos, como el azúcar que tuvo la planta, son descompuestos por los herbívoros, por procesos químicos como tú ya conoces, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago, la absorción de los vellos intestinales de los animales, ¿no? Absorben las sustancias a través de procesos químicos y forman el combustible de su cuerpo. A decirme combustible de su cuerpo no forman gasolina, ni no te estoy diciendo que forman gasolina, nada por el estilo. El combustible es la energía, ¿no? La energía que necesita es su cuerpo, a eso me refiero. Este proceso se inicia con la respiración, o sea, la toma del oxígeno del aire o del agua. ¿Ya? Este proceso se inicia con la respiración. Cuando la planta, nosotros por ejemplo también, ¿no? Respiramos, absorbemos el oxígeno, botamos el dióxido de carbono, ese dióxido de carbono es tomado por las plantas que nos botan, oxígeno, ¿no? ¿Qué liberan? Oxígeno. ¿Qué toman? CO2. Listo. Que se llama respiración. El almacenamiento, ¿no? El carbono de los depósitos fósiles supone en la práctica una rebaja de los niveles atmosféricos, ¿no? De dióxido de carbono. Mientras haya más plantas, mira, justamente lo que te decía, ¿no? Mientras más plantas haya, ¿no? O existan en nuestro planeta, la absorción del CO2 va a ser mayor y la liberación de oxígeno también va a ser mayor. Es por eso que es recomendable a veces sembrar plantas, arbustos, no gras, ¿ya? Por si al caso. No significa que porque siembres afuera de tu casa gras vas a tener oxígeno. No. Plantitas, arbustos, árboles. ¿Ya? A eso Yo me... sí tengo plantitas de arbustos. Así. Sí, son así, son esponjositos, pero no sé cómo se llaman, pero me dicen que se llama arbusto, pero su nombre, Ya. no. Ya, o sea, tú siembras y no sabes qué siembras. No, profesor, son esponjositos. Ah, ya. Como tu amigo esponjoncitos. Hombre. Como tu Pero gato. pues son Tu rochabelas. gato bien esponjoncito, ¿no? Tu gato gordito. Ahí es, entre los dos, profesor. Muy bien. Muy bien, Camila. Bien. Si estos depósitos se liberan, imagínate, ¿no? Como se viene haciendo en la gran escala, desde la revolución industrial, con el carbono o más recientemente con el petróleo y el gas natural. Acuérdate que los depósitos fósiles que existen en nuestra Tierra se han liberado, pues, ¿no? ¿Cómo lo obtiene el hombre? Pues a través de la obtención del petróleo, también del gas natural que quieren, pues, ¿no? De la superficie terrestre. A eso cero también se aprovecha el carbón. Ya también tenemos la forma de aprovechamiento del carbón. Listo. ¿Qué más? Seguimos. Profesor, acá como los fósiles, también acá hay contaminación por la fábrica. Afirmativo. Ahorita ya tenemos menos contaminación porque está apagada, pues, ¿no? Ajá, sí. Bien, inhalar mucho carbono puede ser perjudicial al penetrar en nuestra piel, ¿no? Y en las fosas nasales, ¿sí? El carbono elemental es de una toxicidad muy baja. El carbono elemental, me imagino el carbono puro. Digamos así, ve, así. Así, solito, ¿ya? El carbono solito, ese tiene baja toxicidad, ¿ya? Pero lamentablemente no está así solo, pues, ¿no? En la atmósfera no está solo. Está formado junto a otros compuestos. Entonces, de peligro para la salud están basados en la exposición al negro de carbono, o negro animal,
al carbono no elemental, ¿no? La inhalación continua de negro de carbón puede resultar en daños temporales o permanentes a los pulmones y el corazón. Profe, ¿qué es el negro carbón, no? Generalmente esto se refiere, por ejemplo, no están hablando de negro humo, sino el negro carbón es, por ejemplo, a lo que botan los carros, ¿no? La decombustión de los autos. Ese es el negro que nos perjudica para nosotros, ¿no? Profe, yo pensé que era mi vecino. No, no, no. El negro carbón me refiero. También, o sea, negro de carbono también es a los combustibles ¿Cómo? derivados del petróleo. Ah, sí, claro. También existe. Ay. Pero cuando existe combustión, ¿cómo se elimina? Pues, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, más dicen que un árbol trae oxígeno, o sea, al lugar. Ujú. Por eso, o sea, donde estás debajo de un árbol, más respiras aire y también te da sombra. Oxígeno. El aire siempre vas a respirar, pero el aire Claro. contamina. Ujú. Bien, chicos, reiniciamos sala, ¿ya? Para volver a continuar nuestra clase. Sí, profesor. Bien, siguiendo con las consecuencias, ¿no? Acuérdate de la inhalación continua del negro carbón, puede resultar daños temporales o permanentes en nuestros pulmones o corazón. ¿Listo? Acuérdate que el CO2 atmosférico actúa como un escudo sobre la Tierra. Es atravesado por las radiaciones de onda corta, ¿no? Procedentes del espacio exterior, pero bloquea el escape de las radiaciones de onda larga, dado que la contaminación atmosférica ha incrementado los niveles de CO2. ¿Ya? De la atmósfera, con la cual este escudo se va engrosándose y retiene más calor. Es decir, el CO2 atmosférico actúa como un escudo sobre la Tierra, me refiero a que no libera o no deja que la radiación de onda se libere, el calor de nosotros se libere y salga al espacio. Entonces, mientras más contaminación haya, más se incrementa, ¿no? el CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, el escudo va engrosándose. Por lo tanto, si se engresa, se retiene más calor. Y si retiene más calor, lo que hace que las temperaturas globales aumenten en un proceso conocido como efecto invernadero. Te explico acá qué es. Mira, mira, mira. Esta es Camila, ¿no? Tenemos a Camila ahí. Camila no hace caso y se pone a quemar su basura, ¿no? Ahí está. Ahora va y quema su basura. Vamos a. Ahí está. No, le ha prendido fuego a su basura, ¿no? Está saliendo fuego, ¿no? De su basura. Esto de acá va subiendo, ¿no? Va subiendo, va a subir su CO2, ¿no? Va a subir. Y Camila también tiene una fábrica, ¿no? Camila en su vida tiene una fábrica que también es contaminante, ¿no? También contamina, ¿no? Genera humo, ¿no? Esto también, Y ese te CO2 forman las nubes va también. subiendo. No confunda, las nubes solamente se forman por agua. Sí, Mira, ¿qué pasa el CO2 cuando va elevando, ¿no? Entonces, esta es la capa terrestre, ¿no? Esta es la capa terrestre. Bueno, control Z. Esta es nuestra capita terrestre. Vamos a ponerlo de color amarillito, ¿eh? No se ve, creo. A ver, esta es nuestra capa terrestre. Esta es nuestra capa terrestre, ¿no? Ahí está. Vamos a poner ahí la Tierra. Y todo lo que Camila había arrojado, ¿no? El CO2 va subiendo, ¿no? Va subiendo y se forma un escudo fuerte, ¿no? Un escudo fuerte, ¿no? Va subiendo. Y esto se acumula acá, ¿no? Esto se acumula acá. Ahora, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? Cuando hay demasiada atmósfera, el calor, porque nosotros generamos un calor, la Tierra genera un calor, el calor evita que salga. ¿Entiendes? Debido a que el CO2 forma como un escudo que no libera ese calor, no lo bota a la atmósfera. El calor generalmente debe salir a la atmósfera, no lo libera. ¿Y qué pasa con este calor? ¿No? Cuando este calor no sale, se mantiene revolviendo ahí en la misma Tierra, ¿no? No puede salir, ¿no? Y causa este efecto llamado el efecto invernadero, que es causada por la contaminación del aire, ¿no? Por eso que dice, mientras más CO2, el escudo va engrosándose, retiene más calor y lo que hace que las temperaturas globales aumenten. ¿Ya? A eso se refiere también este ciclo del carbón. Listo. Y para terminar, ¿no? Bueno, la relación con la producción ganadera, ¿no? La ganadería se genera más dióxido de carbono que la industria de transporte. ¿Qué, profe? Claro. Las vacas
Por ejemplo, cuando comen, sus gases, ¿no? En sus gases generan más contaminación. Es por eso que la ganadería genera más dióxido de carbono que la industria de transporte. Señala además que la ganadería no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de aguas subterráneas. ¿Ya? La ganadería no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de aguas subterráneas. ¿Ya? Por esto que el CO2, por eso de la ganadería requiere de urgentes medidas para frenar las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Por ejemplo, tú te vas a las zonas alejadas de tu distrito, vas a encontrar ganaderos. Todos cultivan vacas ahí. Pero como verás, cuando tú te vas ahí a esas zonas de ahí, y casi no hay plantas, casi no siervan, no hay vegetación. ¿Debido a qué? Que tienen una ganadería irresponsable, ¿sí? Los de tu distrito, los de tu ciudad, los partes aledañas, obvio, porque la ganadería está alejado de la ciudad, ¿no? Un ganadero responsable es aquel, pues, ¿no? Que tiene sus plantitas, reutiliza o saca su abono. Acuérdate que las heces fecales, más en la tierra, se hace un barro así todo globoso, parece tipo, a ver, ¿qué te puedo explicar? Podrido, y contamina la tierra. Es por eso que dice que no sirve para la tierra se pudre, generalmente ya no sirve, tiene que ser desechada o botada o expulsada. Pero a diferencia de una ganadería responsable, ¿no? Que utiliza el guano, ¿no? Limpia periódicamente su corral, ¿no? Y utiliza el guano como símbolo de fertilización para las plantas, es una ganadería responsable, ¿no? Por ejemplo, una vez visité un establo en una ciudad X, donde ordeñaban a sus vacas o las tenían ordeñadas en árboles, ¿no? Bueno, en sauces, en pinos, tenían en eucaliptos, ahí los amarraban y ahí los ordeñaban, ¿no? Entonces, esos árboles aprovechaban directamente también, no, mantenían el suelo firme, ¿no? Y absorbían los nutrientes, ¿no? Esa es una ganadería responsable. Lo que nosotros no tenemos acá, ¿no? Los ganaderos hacen lo que quieren, ¿no? Ellos lo único que les interesa es pues llenarse la plata, ¿no? No hablo de todos, pero en la mayoría sí. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus vacas generan más dióxido de carbono que 100 autos en una sola avenida, por si al caso, ¿no? Los gases de las vacas, o bueno, o de otros animales, hablamos de las vacas que son más contaminantes, ¿no? Las vacas son las más contaminantes en sí, ¿no? Sobre todo las productoras de leche. No, es por eso que la ganadería, te puedo explicar, no solo contamina el aire, también contamina la tierra y los depósitos de aguas subterráneas, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes ganadería, oh, yo no sé de qué murió mi abuela, se murió de una contaminación grande, ¿no? Y tú no hierves bien el agua, te mueres, pues. ¿Por qué? Porque el agua que tú supuestamente estás obteniendo subterráneamente ya está contaminada por tu ganado, pues. Hay algunos que tienen en su mismo corral, tienen su depósito de agua y tienen su ganado lechero, ¿no? Y como te explico acá, ¿no? Imagínate. Profe, este es de conciencia, no. Esta clase es para formarte conciencia, no para que tú digas, bueno, profe, si yo tengo ganado, suave, suave, ya está bien, tú puedes tener, pero tener una ganadería, hay que tener una ganadería responsable. Por ejemplo, ¿no? De repente tienes tu vaquita aquí, vas a poner tu vaquita, toda esa zona se ha contaminado, ¿no? Y al costadito nomás tienes tu pozo subterráneo ahí, de agua, que te abasteces de agua, ¿no? A tu casa. ¿Tú qué crees que esta agua no va a entrar en contacto con esas fecales de tu ganado? Es obvio que sí, pues, ¿no? Es obvio que sí. Entonces, esta agua se contamina, no sirve. ¿Ya? Listo. Entonces hay que tener una ganadería más responsable, ser más limpios, ¿cierto? Eh, por eso que para el resto de CO2, por eso que la ganadería requiere urgentes medidas para frenar las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. ¿Listo? Relación con los otros ciclos, el ciclo de carbono es la sucesión de transformaciones que sufre el carbono a lo largo del tiempo. Un ciclo biogeoquímico de gran importancia para la regulación del clima. Acuérdate que esta es una buena para regular el clima de la Tierra. Acuérdate que el ciclo del carbono, mientras menos contaminemos, ¿no? La Tierra va a estar más libre de contaminantes y en él se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento de la vida, ¿no? Vamos a ver un videíto. En la atmósfera, elemento principal de las biomoléculas, se halla presente en la atmósfera como dióxido de carbono, en la hidrosfera
como bicarbonato e ion carbonato, y en la litosfera, en forma de rocas carbonatadas, carbón o petróleo. Mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis, los productores primarios incorporan el carbono de la atmósfera y la hidrosfera en forma de dióxido de carbono y lo integran en sus tejidos. A través de la cadena trófica marina y terrestre, los consumidores se alimentan de los productores y el carbono pasa a formar parte de todos los organismos vivos, que lo devuelven a la atmósfera con su respiración o al subsuelo en forma de excrementos o tras su descomposición originando rocas carbonatadas. La actividad volcánica y la utilización por el hombre de combustibles fósiles como petróleo o carbón devuelven también una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Bien, ya saben, las emisiones de gas, ¿no? La combustión, la ganadería, devuelve bastante el CO2 a la atmósfera, ¿no? En grandes cantidades. ¿Cuál es la solución más factible para nosotros? Pues es por eso que siempre nos concientizan, ¿no? Siembra un árbol. Oye, ¿tú por qué crees que el Estado siempre te dice siembra un árbol? ¿Lo haces de loco? No, porque, por ejemplo, ¿no? Te permite, ¿no? Desintoxicar ese aire. De repente tu calle, tu avenida está bien triste, ¿no? Agarra siempre un jardín, no hay problema, ¿no? Claro, salvo que no esté pavimentada, ¿no? Pero de repente estás en una zona donde afuera hay tierra, siembra que sea un jardín, para que o siembra gras, ¿no? O al menos para que se vea bonito, ¿no? Algo así. Bien, hasta aquí hemos terminado esta clase del ciclo del carbono. Vamos a grabar esta clase, vamos a grabar esta parte para que veas el experimento. Ya vimos la parte introductoria, que es el pH, vimos el pH neutro, pH básico, pH ácido. Ahora vamos a ver el experimento en sí que vamos a hacer, ¿no? Tenía que primero ponerte un video para que... El experimento se llama indicador de pH, lo vamos a hacer en casa, ¿ya? Con lo que tengo. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, Fuerte. profesor. Profesor, muy fuerte. Sí. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a elaborar un indicador de pH casero. El pH es una medida que nos permite conocer el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Esto tiene varios campos de aplicación. El primero de ellos en el mismo laboratorio, ya que nos permite determinar la concentración de algunos reactivos. En segundo lugar, en la industria alimentaria es importante conocer el pH en el que se encuentran algunos alimentos, ya que muchos de ellos se conservan mejor en un medio ligeramente ácido. Y finalmente, en la agricultura nos permite determinar qué tipo de cultivo es más adecuado para determinado terreno. Y precisamente va a ser en este último ejemplo en el que nos vamos a centrar en este vídeo. Entonces vamos a empezar ahora mismo. Para preparar nuestro indicador de pH necesitaremos col morada, un colador, una picadora, alcohol y un recipiente, por ejemplo un vaso. Para empezar tomaremos 2 o 3 hojas de col morada, las trocearemos y las meteremos dentro de la picadora. La col morada contiene antocianina, que es... Quiero hacer una pausa rápido, ¿ya? Mira, profesor, yo no Profesor, tengo... ¿dónde se consigue col morado? Ya. ¿Qué es col morada? Sí, profesor. Sí, ya sé lo que... Ahora no entendí. Cuando No, no, no lo puedes hacer con el repollo morado, que es solamente, creo que venden en Metro, o creo que lo venden en todos, pero en sección... Pero ese ahí parece que lo venden también en Metro. Uno O sea, lo- le Pero venden en profesor, serio. si lo vamos a hacer con el repollo debe ser morado. afirmativo. Si no tiene repollo morado, pues la fruta Con que el te estoy arándano. pidiendo, con el arándano. Vamos a hacerlo con el arándano, ¿ya? Profesor, pero le puede Profesor, poner los bien. ingredientes, lo puede poner que estén lentos. O sea, cuando habla lento y diga los ingredientes. Sí, ahí te lo voy a Pues decir. lo pone, Presta profe. atención, ¿ya? Presta atención, pues, presta atención. Claro. son las vacuolas de... Ya, en esta cosa no vamos a usar este frijol, pero vamos a usar el pigmento que ya sabes, ¿no? Lo que te expliqué, ¿no? Profesor, ¿Sí? ¿y cuántos arándanos metemos? A ver, ¿viste esas cajitas que venden en los los centros comerciales? ¿No te vienen ya preparaditos? Ya, Ya, puede ser todo eso o simplemente un medio kilo, pues un medio kilo de arándano. Si es que lo compras en la calle.
Si lo compras Ya. en la calle, medio kilo. Si lo compras en los supermercados, es todo ese fuente. ¿Por qué? Porque la diferencia en la calle generalmente al consumo en la calle sale arándano de segunda calidad y los que a los centros comerciales van arándano de primera calidad. Entonces, los de primera calidad tienen más concentración de este material que los de que venden en la calle, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Profesor, y el exprimidor no se utiliza, ¿verdad? La manito, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Presta atención. Una picadora, alcohol y un recipiente, por ejemplo un vaso. Para empezar tomaremos 2 o 3 hojas de col morada, las trocearemos y las meteremos dentro de la picadora. La col morada contiene antocianina, que es una sustancia, un pigmento que se encuentra en las vacuolas de las células vegetales y les dan un color rojo, azul, en este caso morado, a las hojas, flores y también a los frutos. Por esto este experimento también se podría hacer, por ejemplo, con arándanos. ¿Escucharon lo que dijo? Sí, profesor, que también se puede hacer Sí, con por arándano. la profesor tiene unas células y también se hace con arándano. Ya, y que también se puede hacer. ¿En la arándano debe sacarse la hojita o todo? Exprimes todo. Profesor, esta pregunta si... Como un líquido, cosa- como un líquido. Profesor, o sea, la cosa es que tiene que ser morado, digamos. Licua. Claro, moradito. O sea, si podemos hacer un rábano. Ya, lo chancas de preferencia, porque como ya viene jugosito, no hay problema. En cambio, acá lo tienen que exprimir porque pues viene en estado sólido, ¿no? Es casi seco. Profesor, ¿y cómo se llama? ¿Y si también podemos usar un rábano? ¿Qué? Un rábano. También lo puedes hacer. Cualquier cosa que sea morado, diga. Con una beterraga también lo puedes hacer. Con una beterraga. ¿Hay también. alguna Beterraga mejor, profe. Ya. O profesor, Pero mejor si es el que te arándano duele, como ¿cuántas para poder beterragas comerlo. sería? Beterragas, una y media. Arándanos, un cuarto o un medio, depende. Depende de la cantidad de productos que vas a Y la utilizar. beterraga se raya, diga profesor. Afirmativo, y se exprime. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto? Depende de la cantidad de que me vas a hacer. Pero si me vas a hacer 2, empleas un poquito. Pero si vas a medir el pH de 7 compuestos que vamos a ver acá en el video, ya, veamos el video y te lo explico, ¿ya? Las hojas, flores y también a los frutos. Por esto este experimento también se podría hacer, por ejemplo, con arándanos. Para liberar la antocianina, antes de picar la col, tendremos que añadir unos 100 mililitros de alcohol. Una vez picada la col, obtendremos una pasta morada que tendremos que colar por medio de un colador y presionando ligeramente con una cuchara. Un indicador de pH es una sustancia que presenta distinto color dependiendo de si predomina su contraparte ácida o su contraparte básica. En nuestro caso, el ácido, que viene representado por HIN, da lugar a una coloración rojiza, mientras que la parte del indicador correspondiente a la base da lugar a una coloración verde-amarilla. Cuando el Bien, les explico esta parte para que no vuelen, ¿ya? En esta parte, el indicador del arándano o de esta col, generalmente, ¿qué color es? Color rojizo, ¿no? Que es un indicador para ácido. Ahora, si este colorante se pinta a algo amarillo, significa que tenemos presencia de un compuesto básico. Pero si sigue de este color, va a ser un compuesto ácido. Si se pinta de amarillo, es un color básico, ¿ya? Algo así. El indicador se encuentra en un medio ácido, como el ácido desprende protones, se favorece la reacción hacia la formación del ácido indicador, por lo tanto, da lugar a un tono rojizo. Por el contrario, cuando el indicador se encuentra en un medio básico, como la base lo que hace es captar protones, entonces se favorece la reacción hacia la base conjugada del indicador, dando lugar a unas tonalidades que van desde el azul hasta el amarillo. Mientras dejamos macerar nuestra solución indicadora, vamos a proceder a preparar nuestra muestra de tierra. Primero vamos a diluir con un poco de agua nuestra muestra de tierra.
Y luego cogeremos un papel de filtro, que puede ser el mismo que se utiliza para los cafés, y vamos a filtrar la mezcla. Pues bien, volvemos con nuestra solución indicadora y aquí tenemos algunas sustancias que vamos a utilizar para testar nuestro indicador de pH. A ver, chicos. Tenemos, por ejemplo, estos indicadores de sustancias es opcional y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con las sustancias que vamos a utilizar. De preferencia no me usen el ácido muriático ni nada por el estilo. Usen sustancias en que puedan dominar el limón, el vinagre, el aceite, el dióxido de el bicarbonato. Sustancias que puedan ustedes, el ácido muriático, ¿no? Pero eviten de usar compuestos como el ácido muriático, ¿no? Que son un poquito tóxicos para tu salud, ¿sí? Evitemos hacer... Profe. un desatascador de cañería que contiene ácido sulfúrico, tenemos también limón, también tenemos vinagre, una disolución de bicarbonato, amoníaco y luego pues el peróxido de hidrógeno que nos sobró del experimento de pasta dentífrica para elefantes. Sobre todo para el desatascador de cañerías y para el peróxido de hidrógeno, guantes, protección, porque son sustancias muy corrosivas. Con la jeringa vamos a depositar un poco de nuestra solución indicadora a cada uno de los recipientes. Empezaremos pues por el recipiente de control que contiene únicamente agua. Eso sería pH 7, pH neutro. Vaya, olvidé preparar la disolución de bicarbonato. Bueno, luego ya lo arreglaremos. Y aquí finalmente la solución de bicarbonato. Vemos que las muestras están ordenadas desde la más ácida, que es el desatascador de cañerías, hasta la más básica que hemos encontrado, que es el amoníaco. Luego está el peróxido de hidrógeno, que nos ha salido de un color así como blanquecino. En realidad es una disolución casi neutra, cercano a un pH de unos 5. Si hubiéramos encontrado una solución más básica que el amoníaco, nos hubiera salido amarilla. Vamos a mezclar ahora el amoníaco con el vinagre y vemos que nos da un color morado correspondiente a pH neutro. Esto es neutralización al mezclar una base con un ácido. Y ahora volvemos a nuestra muestra de tierra. Tenemos ya nuestro filtrado de la muestra de tierra, que tiene este color así como marrón. Añadirle el indicador no iba a ser buena idea porque iba a ensuciar bastante el color real. Por ese motivo hemos cortado una tira de papel, la hemos empapado de la sustancia indicadora y la hemos dejado secar pues unos cuantos minutos, y ahora con un palillo de algodón tomaremos la muestra de tierra y pues vamos a ver qué color sale en la tira. Y vemos que nos da una tonalidad más o menos morada, eso quiere decir pH neutro. Por lo tanto, este terreno es apropiado para una gran variedad de cultivos, quizá menos para la patata, que necesita un terreno algo más ácido. Listo, jóvenes, ahí está su experimento en Classroom. Ya subí el link, ahorita me avisan. Ahorita acabo de subir el link también ahí en el Classroom, ¿ya? Lo acabo de subir ahí. Perenne ahí. ¿Está ahí Perenne? ¿Ya? No entendí muy bien. Sí, el video está en Classroom. Ahí también lo puedes hacer. Pero, profesor, ¿esas cosas de aceite, lejía también se utiliza? Sí, pero con precaución utiliza guantes, ¿ok? Pueden revisar su Classroom. Ahí está. A ver, confírmenme antes de irme, por favor, ¿ya?